supuesto, el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente el día de hoy. El primero del año. Así es, nuestro primer TN5 y el primer frente a frente con el cual comenzamos con pie derecho y le damos la bienvenida a don Renato Álvarez. Dios le bendiga, buenos días. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Juan Carlos. Para mí también es un privilegio estar en este primer programa del 2018 y que nos miremos la cara, como amigos, como compañeros. Así es. Y que nos la sigamos viendo por mucho tiempo, ¿verdad? Así es, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, particularmente muy bien, gozando de la presencia en esta ocasión de toda la familia allá en Danlí, Renato, en las ciudades del interior, en los pueblos. Qué bonito, ¿verdad? Bonito. Los cohetes, aquellos abrazos que llega la familia, que llegan los amigos, que se visitan en un centro particular horas antes. Muy bonito la pasé. Me alegro, Juan. ¿Y tú, Ana? Precioso. Pues bien, gracias a Dios, terminando de concluir algunos temas personales y que comience este año ya pues de buena forma, con buen pie, tratando de solucionar todo lo que estaba pendiente para comenzar con nuevos bríos. Esa es la esperanza y los retos que tenemos todos los buenos hondureños. Se dedicó a cerrar ciclos, Ana, mire. Cerré ciclos, Sí. Cerré ciclos para Bien, volver ¿verdad? a abrir, para poder abrir Renovada, nuevos, renovada, para ¿no? estar renovada. No, yo venía recordando también en el trayecto de mi casa al trabajo de los momentos que me sentí bien. Me sentí bien siempre desde el 24, tanto con la familia de mi esposa, con mi familia biológica. Y recordé, entre otras cosas, que el 31 de diciembre tenía un compromiso. Admito que me atrasé pagar los impuestos municipales. Me atrasé. Y andaba con un cargo de conciencia, porque yo soy de los que, máxime cuando miro obra, creo que tengo una tremenda responsabilidad con los impuestos. Así es. Y recuerdan ustedes que el domingo era el último día, ¿no? Para Así pagar es. los impuestos municipales sin tener que cancelar Una multa. la multa. Así La es. multa. Miren, llegué a la municipalidad del Distrito Central 30 minutos antes de las 2 de la tarde, que era el plazo para pagar los impuestos municipales. Pagué y me sentí tan bien después de haberlos pagado, pero me sentí tan bien que es como que haya desaparecido una gran carga que tenía. Así es. Porque yo soy de los hondureños que cree que cuando exigimos buenas carreteras, cuando exigimos buena infraestructura, cuando exigimos buenos hospitales, cuando exigimos buenas escuelas, tenemos que pagar impuestos. Claro. Porque muchos exigimos vivir bien, con hospitales cómodos, con medicinas, con buena infraestructura, con bonitas ciudades, y no nos gusta pagar impuestos. Así es. Exigimos medicamentos en los hospitales y no nos gusta pagar impuestos. Así es. No puede ser. Entonces me sentí bien con la conciencia porque pagué los impuestos municipales y dije, estoy convencido que cada lempirita de los impuestos que pagué va a ir a una obra de la ciudad. Y que se miran. Y así es, cuando cada mes veo lo que me deducen del impuesto sobre la renta y genero el pujido. Le hago así. Y en enero es cuando se siente más, ¿verdad? No, pero digo, no. Gracias a Dios, estos dineros que pago de impuestos sobre la renta van para un hospital, van para una escuela y me siento bien, Porque si yo exijo tener medicamentos, tener buenas carreteras y tener todo lo que es deber del Estado proporcionárnoslo, sé que no es suficiente, ¿verdad? Pero por lo menos lo mínimo para vivir con dignidad. Si yo exijo eso, tengo que pagar los impuestos. Porque si no pagamos impuestos, ¿cómo subsiste esto? Totalmente. Así que les cuento esa anécdota que me pasó con los impuestos de la Municipalidad Corrió. del Distrito Central. Me Corrió. sentí súper bien, aunque los haya pagado en los últimos 30 minutos. Los pagué, los pude pagar hoy, claro, Sí. pero ya con una buena recarga, con una buena multa, Y ¿verdad? fíjese que el fin de semana tuve la oportunidad de escuchar un discurso del alcalde de Nueva Cuscatlán en El Salvador, ese discurso dio vuelta en las redes, donde él hablaba de cómo Nueva Cuscatlán creció con el pago de impuestos y con muchas otras cosas más que la misma ciudad emergente, como la llaman ellos, pues ha retomado para crecer. Y traigo esto a colación porque si cada municipio de nuestro país, cada municipalidad, cada alcaldía trabajara de esta misma forma como lo está haciendo la del Distrito Central, donde los impuestos se ven reflejados
en las obras, en la salud y en lo demás de lo que se encarga la alcaldía, que se supone, como dice usted, deberían ser, todo el mundo dice, bueno, que sea el gobierno, pues si esto realmente se fuera de municipalidad en municipalidad, trabajando de forma individual, nosotros tendríamos un país más desarrollado. Así Totalmente, claro. Bueno, que pasen una feliz mañana del martes, todo el día, y que el 2018 sea un año de prosperidad para ustedes y unidad en el seno de la familia, ¿verdad? Así es. Igualmente, Muy bien. señor. Amén. Mucho gusto. Muchas gracias. En uno de los párrafos del mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, el último mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, se afirma: esta crisis, la crisis que hemos estado viviendo, debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Así lo propone la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal en su último mensaje, para analizar la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, de una nueva constitución, de un nuevo pacto social en Honduras. Esta mañana presento a mis invitados de izquierda a derecha, al abogado Nicolás Cruz Torres, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, bienvenido, feliz año. Feliz año, abogado. Feliz año a usted y a toda su familia. También presento a la abogada Ana Pineda. Abogada, bienvenida. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchísimas gracias. Es usted muy amable, Renato, por invitarme a compartir sobre un tema de trascendental importancia en el primer programa del año y muchos éxitos en el presente año para usted y para Muchas el pueblo gracias, hondureño. abogada. Igualmente para usted y lo mismo para el abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, bienvenido. Buenos días. Buenos días y feliz año. Es un placer tenerlo, igual. El placer es mío y que Dios nos bendiga y nos traiga paz y tranquilidad en este nuevo año. Y así será, y así será. También Cristian Nájera, a quien le doy la bienvenida, le deseo el feliz año y lo ubicamos ya en pantalla para que les recuerde esta mañana lo que todas las mañanas nos recuerda Cristian. Ahí nos resume el tema y les dice cuál es la vía para enviar sus mensajes aquí a Frente a Frente. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Renato. Feliz año para todos los que nos sintonizan en este primer Frente a Frente del 2018. ¿Estamos listos? Estamos preparados, como todas las mañanas, para hacer el programa, para preguntarle a usted. Esta mañana le vamos a preguntar esto: ¿pasa o no la gobernabilidad de Honduras por una constituyente, por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente? Si usted no entiende más o menos qué es eso, pues es un grupo de personas que se reúnen, especie de un parlamento, congreso, para modificar la Constitución, hacer una nueva, para modificarla el Congreso actual, para hacer una nueva Constitución. Eso es una Asamblea Nacional Constituyente. Pues bueno, para participar, @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook, o desde su celular, si le gustan más los mensajitos, en el 4538 usted puede enviarnos sus opiniones. ¿Pasa o no la gobernabilidad de Honduras? Tema importante, por una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el tema de esta mañana. Renato. Y vamos a dejar con la primera participación de esta mañana aquí en el panel de Frente a Frente a la abogada Ana Pineda. Abogada. Renato, yo creo que usted en varios de sus programas ha estado hablando de este tema y ya el pueblo hondureño en las calles y en otros espacios también lo ha estado hablando de una necesidad. Usted lo mencionó en el último comunicado de la Conferencia Episcopal, se hablaba justamente de una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y eso por qué? Yo creo que hay mucho sustento para estar pensando en ello como una posibilidad. Debemos admitir que Honduras ha tocado fondo, que desde hace ya algunas décadas, 2009 para ser exacto, ha venido nuestro país visibilizando una crisis de mayor profundidad, en donde todavía hay secuelas de la polarización que se generó en aquel momento y de graves violaciones a nuestro Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática y por supuesto a los derechos humanos. Todas esas condiciones se han ido acumulando y hoy tenemos un gran detonante que se ha dado en los últimos días de manera inmediata con los acontecimientos en el proceso de elecciones generales. Esto hace pues que veamos que hay en Honduras una conflictividad que tiene que ser resuelta y no podría ser resuelta sino a través de revisar las causas o las consecuencias más profundas de este problema. Vea usted, cuando nosotros hablamos de la conflictividad empieza con una necesidad que no es satisfecha y que se convierte en un problema. Pero más adelante, si ese problema no es atendido, se convierte en un conflicto. Ese conflicto necesita de alguna manera ser canalizado. Si el conflicto no se canaliza como se corresponde, se produce una crisis. Y una crisis evidentemente es un signo ya de alarma en cualquier sociedad, y más en el caso de Honduras, que debemos admitirlo, es una sociedad con una democracia incipiente y una debilidad institucional. Y esa crisis que no ha sido intervenida en nuestro país se puede convertir en una anarquía. Y esas son las alarmas que estamos viendo en este momento, por lo que resulta necesario que nosotros revisemos cuáles son los ciclos de ese conflicto en términos de lo que yo he explicado precedentemente, pero también las causas estructurales y las causas inmediatas. Y debemos decirlo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como la Comisión de Verdad, hablaron de esas causas estructurales que hoy día nos hacen que nos pensemos, ¿tenemos verdaderamente un Estado de Derecho o estamos ante un Estado fallido? O tenemos que revisar también las causas inmediatas, causas estructurales e inmediatas. ¿Y qué causas inmediatas tenemos que estudiar? Pues yo creo que todos conocemos que el detonante de la situación que hoy vivimos en un primer momento se da por una reelección que no se manejó dentro del orden constitucionalmente establecido, sino por una vía que no era la que correspondía para que se pronunciara sobre la procedencia. Y aun cuando se hubiera pronunciado sobre ella, deja serias dudas si era en este o en otro momento que correspondía llevar a cabo ese proceso reeleccionista. Y luego también tenemos que ver un proceso de elecciones que se lleva a cabo sin tener todas las garantías de transparencia. Eso ha generado que haya un gran sector de la población que estemos cuestionando los resultados de las elecciones y que queramos tener certeza sobre qué fue lo que pasó. Esas causas estructurales e inmediatas son las que tienen que ser analizadas, y la mejor manera de analizarlas, pues como ya se ha dicho, es en el marco de un gran diálogo nacional. Y ahí es bueno apuntar que no todo lo que se le llama diálogo en Honduras constituye un diálogo. Aquí yo creo que cabe preguntarnos entre personas que estudiamos el tema, ¿qué es un diálogo de esta naturaleza? ¿Cómo se instituye un diálogo de esta naturaleza? ¿Qué problema busca resolver un diálogo? Y obviamente dentro de esa agenda del diálogo pasa por hacer consideraciones como el de una Asamblea Nacional Constituyente. Y usted nos hace recordar que las dos últimas crisis vividas, esta y la del 2009, comencemos por la del 2009. Se nos sugirió por la Comisión de la Verdad, resuelvan ustedes en su Constitución el mecanismo para solucionar una crisis como la del 2009. ¿Cómo y qué deben hacer cuando un presidente cometa una irregularidad, un ilícito? Y no hemos resuelto ese problema que se nos presentó en el 2009. Ahora se nos presenta otro problema con la reelección presidencial. Bueno, porque algunos podrán decir, muchos de estos problemas de origen estrictamente político, partidista que tiene el país, se resuelven haciendo una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Pero
casi toda la gente que sobre este tema ha venido aquí, coincide que el país requiere de un nuevo pacto social. Y no solo estrictamente en lo político, sino que en otras áreas para subsanar los problemas. Bien lo dice la Iglesia Católica, que este pacto social que se está hablando mucho debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchamos las valoraciones que sobre el tema tiene el abogado Nicolás Cruz Torres. Muy buenos días, periodista Renato Álvarez y distinguidos comparecientes. Agradezco esta invitación para opinar sobre tema tan interesante sobre el destino de nuestra patria. Podríamos decir al comienzo de nuestras palabras aquel dicho que dice: al calor del dulce hogar donde todo se concilia, vive feliz la familia consagrada a trabajar. Es decir, como decía el periodista Gustavo Costa Mejía, la palabra fue primero, pero después vino el diálogo y del diálogo salieron los grandes acuerdos de las naciones y de todo el mundo en general. Debemos de recordar, por ejemplo, en este momento, cuando China y Estados Unidos no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales y se comenzó con un juego de ping-pong en Pekín entre estudiantes americanos y estudiantes chinos, y posteriormente vinieron las pláticas formales entre las dos potencias hasta establecer relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos grandes países. En América han habido guerras, como la de Colombia, que ha durado 50 años, y han terminado sentados los protagonistas de ese conflicto, dialogando, en primer lugar, para llegar a un gran acuerdo nacional con la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, e incluso se ha concluido con la aprobación de la personería jurídica de la FARC, ya con un partido político para participar en forma cívica en el desenvolvimiento de Colombia. Y creo que en este momento siguen en pláticas con el Frente de Liberación Nacional, que está pendiente para llegar a un acuerdo total. En El Salvador hubo una guerra fratricida enorme que dejó más de 200.000 muertos, según tengo entendido, y se llegó al fin a un diálogo, a un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas del país, hasta llegar a un gran acuerdo nacional para ir a elecciones con la aprobación de la personería jurídica del grupo de Frente Farabundo Martín. Con Vietnam hubo una guerra terrible, con muertos americanos y muertos vietnamitas, y se comenzó también con pláticas en París, tengo entendido, en tiempos de Kissinger y de Nixon, hasta que se llegó a un acuerdo para terminar con la guerra y para establecer relaciones ya diplomáticas y comerciales con el país. En nuestro país, nosotros hacemos nuestras las declaraciones de la Iglesia Católica hondureña, en el sentido de que debemos sentarnos todos los protagonistas de lo que ocurre y ocurrirá en el país para llegar a grandes acuerdos nacionales. No podemos darnos la espalda. Todos somos socios de este país, a todos nos interesa el futuro de Honduras y no debemos estar empurrados permanentemente. Tenemos que llegar a acuerdos para preparar a Honduras para un mejor porvenir. Muchas gracias, abogado. Con sus palabras colijo que si una nueva constitución, a través de una constituyente como debe ser, sea la herramienta que el país requiere para que por lo menos tengamos la gobernabilidad en los próximos 4 años e ir resolviendo desde nuestra Carta Magna esos problemas estructurales que el país tiene. Si eso es necesario, ¿usted está de acuerdo con eso? No hay que descartar ninguna solución al respecto.
a pesar de que llevamos, tengo entendido, alrededor de 13 constituciones en el país, muchas surgidas de grandes acuerdos como la inicial después de la proclamación de la independencia de Centroamérica, las últimas han sido producto de golpes de Estado, como el de 1957, 1965 y la de 1982, que ocurrió después del golpe militar que se le dio al doctor Ramón Ernesto Cruz por parte del régimen militar. Yo recuerdo sobre el tema del golpe de Estado del doctor Ramón Ernesto Cruz, que se había concertado un acuerdo nacional para formar un gobierno de unidad nacional, con la mitad de diputados nacionalistas, mitad de diputados liberales, y también la conformación de un gabinete de gobierno con la conformación de los dos partidos políticos. Había problemas en el mantenimiento del orden administrativo de la nación. Sin embargo, se iba a pláticas. En ese entonces el mediador era nada menos que el general Osvaldo López Arellano, que era el jefe de Estado, pero la verdad es que los acuerdos no progresaban porque el mediador estaba más bien preparando el alerta amarilla para dar un nuevo golpe de Estado y volver al ejercicio del poder por parte de los militares. Después del golpe de Estado, ya por el 80, se comenzó a realizar pláticas inicialmente entre los dos partidos políticos, Liberal y Nacional, para exigir al gobierno el retorno al orden constitucional. Y se logró al fin un acuerdo de parte de los militares para convocar una asamblea nacional constituyente y retornar al orden constitucional. De manera pues, que los diálogos siempre han existido y tienen que continuar. Puede ser que se remate en un acuerdo nacional para integrar una asamblea nacional constituyente, y para ese propósito pues está el artículo 5 de la Constitución de la República, que establece el plebiscito para hacer una consulta al pueblo en el sentido de si está de acuerdo en que se elija una asamblea nacional constituyente, o también podría ser que el plebiscito consista en consultarle al pueblo si el actual Congreso Nacional, que va a tomar posesión a partir de este mes, pueda convertirse en una Asamblea Nacional Constituyente, para evitar ir a una nueva elección y un nuevo gasto público en el país, porque estos diputados que han sido electos son legítimamente representantes del pueblo y podrían convertirse, previo a un plebiscito, en una Asamblea Nacional Constituyente para emitir un nuevo texto constitucional que dilucide todos los problemas que han sido planteados hasta el día de hoy. Y digo esto porque en Venezuela había una Asamblea Nacional, un parlamento. Sin embargo, el gobierno venezolano convocó una Asamblea Nacional Constituyente que ha dejado a un lado el Congreso de la República. En este caso, en el país, pues lo conveniente sería que el Congreso que ha sido electo se convierta en una Asamblea Nacional Constituyente previo a un plebiscito, para evitar que una nueva Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo deje afuera a los actuales diputados que han sido electos por 4 años. Ya vamos a profundizar sobre ese tema porque será necesario hacerlo. Quizá algunos estén preguntando en este momento si los problemas que tenemos ahora y que se originaron en el 2009 son estrictamente político-electorales. ¿Por qué están ellos hablando de una constituyente para hacer una nueva constitución? No descarto que haya alguna gente pensando de esa manera. Solo les doy un insumo. Al siguiente día del triunfo del actual presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, al siguiente día lo visitó en su residencia Michelle Bachelet. Al siguiente día, si las elecciones de Chile, en segunda vuelta, el balotaje fue hace algunas semanas. Y le preguntaron al presidente electo Sebastián Piñera que qué pensaba del proyecto de nueva constitución que remitió al Congreso chileno Michelle Bachelet. Fíjense bien, Chile, miren los índices de desarrollo humano de Chile, miren los índices económicos de Chile, nada que ver con nosotros.
y ellos creen, los chilenos, que les llegó la hora de una nueva constitución. Y el proyecto de constitución lo envió Michelle Bachelet en su mandato. Y le preguntaron a Piñera, ¿y usted qué piensa? Creemos que las constituciones deben refrescarse y oxigenarse como el gran pacto social, como la gran carta magna por la que se rige un país. Eso ahí nomás, ahí cerca. Geográficamente ahí cerca, comparado con Oceanía, ¿verdad? Chile. Chile está a las puertas de una nueva constitución, con todo y que usted puede decir, si los chilenos son económicamente el país más sano de América Latina, eso es lo más parecido al primer mundo, eso es lo más parecido a Europa que hay en América Latina, Chile, y están a las puertas de una nueva constitución. Bien, sobre el tema, le consultamos también al abogado Juan Carlos Barrientos sobre la necesidad de una constituyente para una nueva constitución. ¿Qué piensa sobre estas valoraciones que hasta el momento han hecho los abogados Ana Pineda y Nicolás Cruz Torres? Sí, muchas gracias. Fíjese que antes de iniciar mi participación le quiero contar que estaba yo en el 2009 en los prolegómenos de la cuarta urna que promocionaba don Manuel Zelaya Rosales, viendo un programa donde estaban haciendo entrevistas en vivo en el Parque Central. Y entonces estaba una viejita sumamente efusiva, gritando que querían la constituyente y que la constituyente tenía que implantarse en Honduras. Y entonces el periodista le preguntó, dígame señora, ¿y usted para qué quiere la constituyente? Yo no sé, dice, yo lo que sé es que a mí me han dicho los líderes que hay que pedir la constituyente. Sí, pero ¿para qué cree usted que es eso? Bueno, es que los problemas de Honduras se van a resolver con una constituyente. Entonces, dije yo, ¿cómo manipulan a las personas para hacerles creer que la gran panacea para resolver los problemas estructurales de Honduras está en la Constitución o en hacer una nueva Constitución? Si usted lee la Constitución de Honduras, usted va a ver que ahí están plasmadas una serie de condiciones de desarrollo, donde dice que todos tenemos derecho al trabajo, a la vivienda, acceso a la salud, que todos tenemos derecho a la participación política, en fin, usted va a ver ahí que ahí está plasmado toda la gran gama de derechos que se le pueden establecer a un ciudadano. Entonces, yo siempre he considerado que los problemas no están en las leyes, porque mire usted que el Código Penal dice que el que comete el delito de asesinato tendrá una penalidad de 30 años de prisión, y usted va a ver que todos los días se siguen cometiendo asesinatos. Es decir, que en teoría, en la letra, en una ley aparezca una disposición, no significa que automáticamente eso se va a poner en vigencia, como por arte de magia. Entonces, yo quiero partir por entender que es una Asamblea Nacional Constituyente, para empezar, tomando un tema que la viejita no sabía, y yo sé que hay un montón de hondureños que no saben qué diablos es eso de una Asamblea Nacional Constituyente. El constitucionalismo moderno nace en Francia, con la Revolución Francesa en 1789, donde el poder absoluto estaba en manos del rey. Al rey se le denominaba el soberano, era el título más alto que se le otorgaba dentro del protocolo real al monarca. Y cuando se produce la revolución y se decide implantar un régimen que a partir de ese momento se conoce como el régimen de la República, tomando como alusión la gran figura de gobierno que hubo en el Imperio Romano, entonces se estableció de que el poder ya no debía quedar resumido en una sola persona y que el poder más bien debía de estar en el pueblo y que el origen esencial del poder dentro de un Estado tenía que ser el pueblo. Pero lógicamente el pueblo usted no lo puede reunir para preguntarle o tomarle consideraciones sobre aspectos de la gobernanza dentro del Estado. Y entonces hubieron tratadistas como Emmanuel Sieyès que decidieron inventar la teoría del poder constituyente en el sentido de que este poder iba a ser el gran creador de las figuras del Estado y que para poderlo hacer iba a tener como una especie de cartilla en la cual se iban a establecer cuáles iban a ser las funciones de organización del Estado y cuáles iban a ser los derechos que las personas iban a tener dentro de ese nuevo Estado. Pero para poder crear ese documento que le llamaron la Constitución, o norma fundamental, porque el término Carta Magna es más bien una terminología inglesa que no tiene nada que ver con el constitucionalismo que nosotros tenemos acá, que repito es de origen francés, con ciertas reminiscencias del constitucionalismo de Estados Unidos, que surgió primero que el francés.
donde el pueblo debía estar reunido en una gran asamblea donde iban a acudir los grandes representantes, las figuras más importantes del pueblo, y esta gran asamblea, su única función iba a ser redactar una nueva constitución. Una vez redactada, cesaba en sus funciones y iba a integrarse los diferentes órganos que iban a ser creados por esta asamblea a través de este texto constitucional. Entonces, así surgió el gran paradigma de que en derecho constitucional usted solamente podrá convocar a una asamblea constituyente cuando se va a crear a un Estado por primera vez y cuando se haya roto el orden constitucional a través de un golpe de Estado. Y ese paradigma duró más de 200 años, hasta que en América del Sur, mucha gente cree que con Venezuela, pero no, esto empezó con Brasil y después con Colombia, porque recuerde que Colombia tenía muchos problemas por el tema del narcotráfico, los problemas de extradición con Pablo Escobar, etcétera. Y después viene con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, que son los países más significativos dentro de lo que es el socialismo del siglo XXI. Y ahí es donde surge la figura que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde se rompe el paradigma de que para que usted pueda convocar a una constituyente necesariamente tiene que haber un golpe de Estado. Entonces, a partir de eso, los sudamericanos le enseñan al mundo dentro del derecho constitucional que no puede haber un golpe de Estado para que usted convoque una constituyente. Lo puede hacer siempre y cuando haya voluntad política para que se convoque esta asamblea. Sin embargo, nosotros no debemos dejar de observar que cuando se pide una constituyente no es con el ánimo de venir a refundar al Estado para crear un nuevo pacto social. Son patrañas, Renato. Cuando se pide una constituyente lo que se quiere es tratar de esa manera reformar cosas que ordinariamente no se pueden reformar. ¿Y qué es lo que generalmente el político va buscando en el caso de Honduras? Porque ya me quiero referir únicamente a Honduras. ¿Qué es lo que anda buscando el político cuando pide una constituyente? Reformar el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque el tema de la reelección está considerado como un tema pétreo dentro de nuestra Constitución. Es un tema irreformable. Como bien decía la abogada Anita Pineda, irregularmente a través de una sentencia espuria de la Corte Constitucional de Honduras, de la Sala Constitucional, se vino de una manera bien rara y bien confusa a inaplicar, porque no fue que se reformó la Constitución, inaplicaron el artículo pétreo que prohíbe la reelección en Honduras. Algo totalmente absurdo, ilógico y que causa hilaridad dentro de los estudiosos del derecho constitucional. Entonces, aquí cuando se pide una constituyente tenemos que hacer una referencia histórica, porque si usted no estudia y analiza la historia, Renato, no puede comprender el presente ni tampoco pretender hacer aplicaciones para el futuro. ¿Cuándo es que en Honduras nace con fuerza el tema de la reelección? Porque aquí todos los presidentes se han querido reelegir. Aquí no ha habido uno que no haya querido en el fondo quedarse porque el poder es adictivo. Decía Maquiavelo que cuando usted logra alcanzar el poder, y esos eran los consejos que le daba al príncipe, usted no debe abandonar el poder. A usted le costó mucho llegar al poder y ese es el papel fundamental del político, alcanzar el poder. Cuando un político dice, no, es que yo me quiero meter a la política porque quiero servir a Honduras, porque quiero servir a mi país, es mentira. El político lo que quiere es alcanzar el poder y una vez alcanzado quedarse en él. Entonces aquí, cuando nosotros analizamos el contexto histórico, vamos a ver que el que empieza con el tema de reformar la Constitución para que se apoye la reelección es Mel Zelaya, porque la cuarta urna tenía como propósito fundamental posteriormente poner una urna en las elecciones para que la gente votara si quería que se convocara en Honduras una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para reelegirse. Él quería hacer exactamente lo mismo, solo que él equivoca el camino porque lo hace a través de una cuarta urna que era ilegal, porque no es a través de una encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas que usted va a venir a implantar una figura revolucionaria como es la constituyente. Entonces,
Esa misma situación origina que la Comisión de la Verdad, después del golpe de Estado, determine dentro de una de sus recomendaciones más fundamentales establecer la figura del plebiscito y el referéndum, figura que no existía en nuestra Constitución. ¿Por qué razón? Porque dijo la Comisión de la Verdad a través de don Eduardo Stein, si el problema aquí en Honduras fue de que no dejaron hacer una consulta popular, entonces creemos constitucionalmente una figura que permita hacerle consultas al pueblo, para que el día de mañana que se le vuelva a ocurrir otra vez temas como el de la reelección, entonces que se haga a través de una consulta, pero legalmente establecida en la Constitución. Y para que no vuelvan en Honduras a sacar en pijamas, entre comillas, a los presidentes, entonces es necesario que en Honduras establezcamos un juicio político para poderlo juzgar en el Congreso a través de un juicio político. Esas fueron las dos trascendentes determinaciones de la Comisión de la Verdad. Pero en nuestra Constitución, en el artículo 374 aparecen determinados cuáles son los contenidos pétreos de la Constitución. Y hacia ahí es donde va referido el tema de la constituyente, Renato. Dice que es pétreo la forma de gobierno. Es confuso eso porque la forma de gobierno de Honduras es republicana, pero hay un montón de artículos ahí que los engloban dentro de la forma republicana y prácticamente hay alguna gente que dice estos artículos son pétreos, otra gente dice estos artículos no son pétreos. Ejemplo, cuando vino el Congreso presidido por Pepe Lobo y decidió crear la figura del vicepresidente, eliminando a los designados, y prohibiéndole al presidente del Congreso y al presidente de la Corte que fuera candidato presidencial, no sé si recuerdan, el abogado don Roberto Micheletti, don Roger Ordóñez, presentó un recurso de inconstitucionalidad alegando que esos artículos eran pétreos. Y la Corte declaró que efectivamente eran pétreos y volvieron otra vez a su estatus original. ¿Por qué razón? Porque no se sabe a conciencia cierta qué artículos son pétreos en ese tema y cuáles no. También es pétreo el territorio, el periodo presidencial de 4 años, que tradicionalmente en Honduras ha sido de 6. Hasta esta constituyente del 82 lo cambiaron a 4 porque los liberales que dominaban esa constituyente tenían fundado temor de que en el proceso electoral ganara otra vez el Partido Nacional y entonces volviéramos a tener que soportarlos durante 6 años más. Entonces también es pétreo el tema de la reelección, el tema de la reforma de la Constitución y pare de contar. Entonces cuando un político le habla a usted de la constituyente, la óptica y la visión de él va dirigida al tema de la reelección. ¿Y usted cree que ese asunto en todo caso se resuelve con la reforma del artículo 5 de la Constitución, convocando a un plebiscito para que el soberano decida si quiere o no que desaparezca de la Constitución ese artículo que impide la reelección? Es que yo le voy a decir algo, perdone que me haya extendido, pero por ejemplo, la Constitución usted la puede reformar prácticamente en un 98%, porque si solo esos temas no los puede reformar el Congreso Nacional y solamente para ello tendríamos que ocupar una constituyente, un pacto social se puede hacer a través del Congreso Nacional. En todo caso, ya a manera de conclusión en esta primera parte de su participación, usted no está de acuerdo con una constituyente para una nueva constitución. Lo que ocurre es lo siguiente, Renato, que en el tema puntual de la reelección, nosotros ya no podemos ir a un plebiscito. ¿Por qué razón? Porque el artículo 5 de la Constitución dice que el plebiscito se convocará sobre asuntos constitucionales, sobre asuntos de disposiciones de gobierno, y aquí viene, sobre los cuales los poderes constituidos no hayan tomado una decisión al respecto. Y ese tema ya fue objeto de una sentencia. Entonces, si el Poder Judicial es un poder constituido y ellos ya tomaron una decisión en cuanto al tema, decisión equivocada, pero la tomaron, en Honduras sobre el tema de la reelección no puede haber un plebiscito. Entonces, sobre ese problema de la reelección... Solo una constituyente. Solo una constituyente. Solo una constituyente. Comencemos por ahí. Ya este asunto de legalizar, porque mucha gente dice que esto es ilegal, la manera como se religió el presidente Hernández, la única forma ya no es con el plebiscito, porque ya se pronunció un poder del Estado, sino con una constituyente que haga una nueva constitución y que elimine ese artículo pétreo que impide la reelección presidencial. Queda planteado ese insumo para debatirlo, pero ahora, la abogada Ana Pineda sí cree, sí tiene la convicción que el país necesita una nueva constitución. Y la pregunta obvia para ella,
¿Para qué otra cosa que no sea la reelección necesitamos una nueva constitución? Ya escucharon al abogado Nicolás Cruz Torres, que habla que está de acuerdo con el diálogo y con todas las reformas, inclusive una constituyente que promueva un nuevo pacto social. Después de la pausa comercial, continuamos con nuestros tres panelistas, Ana Pineda, Nicolás Cruz Torres y Juan Carlos Barrientos. Ya regresamos a Frente gracias a Tigo. Me llega. Atención a la pregunta que formula el opinómetro de Televicentro esta mañana de martes. ¿Está usted de acuerdo que al iniciar este año la paz y la unidad deben ser el principal objetivo del gobierno, la oposición y todos los sectores de la sociedad? Repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que al iniciar este año la paz y la unidad deben ser el principal objetivo del gobierno, la oposición y todos los sectores de la sociedad? Tiene dos opciones, uno de acuerdo, dos en desacuerdo. Opina enviando mensajes ahora mismo al 5550. Es momento de orientarles sobre el comportamiento vial esta mañana en las principales ciudades del país. En Tegucigalpa, afortunadamente las vías están bastante despejadas. Parece que algunos todavía se han dado feriadito este martes ya 2 de enero, porque pues son muy pocos los focos de tráfico vehicular que se disuelven rápidamente. Este es Comayagüela y observamos ahí cerca del Parque El Obelisco, avenidas, calles completamente despejadas, pasando por los puentes, Puente Estocolmo, Francisco Morazán, Puente Carías, todos estos puntos están despejados. Nos vamos a otro punto y es San Pedro Sula. En San Pedro Sula pues tenemos todo el sector de la avenida Circunvalación despejado, movemos la plataforma hacia el segundo anillo periférico, que a esta hora usualmente pues siempre reporta tráfico vehicular y vemos que no hay embotellamientos. En la parte baja también cerca de Búfalo, Búfalo Cortés, está despejado este sector. Donde se reportaba un embotellamiento hace una media hora es en Tela, en este punto de Tela que grafica la plataforma. Entonces le damos algunas alternativas. Si se va a mover, por ejemplo, de Puerto Cortés a San Pedro Sula, llegará rápidamente en 49 minutos a través de la CA13, segundo anillo de San Pedro Sula. Y finalmente la gente que va a retornar de Danlí, por ejemplo, a Tegucigalpa, llegará aproximadamente 1 hora 49 minutos, 43 minutos a través de la CA6. Así que conduzca con precaución ustedes que se van moviendo del interior del país hacia las principales ciudades y que salieron con motivo del fin de año. Seguimos monitoreando y le tenemos informado. Más adelante regresamos, a estar atentos. La abogada Ana Pineda, ya han escuchado la postura que tienen cada uno de nuestros panelistas sobre la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Por qué además de ese artículo pétreo que impide la reelección presidencial, y lo recordamos, y sobre el que ya no puede haber alguna consulta porque ya se pronunció un poder del Estado, o sea que para quitar ese artículo pétreo del impedimento a la reelección, tiene forzosamente que crearse una constituyente para que haga una nueva constitución y que lo elimine de la constitución? ¿Por qué además de esto cree la abogada Ana Pineda que el país necesita con urgencia de una nueva constitución? Renato, yo creo que si ahorita nos tocara hacer un diagnóstico muy rápido de la situación del país, todos estaríamos de acuerdo en que Honduras tiene graves problemas que no se resuelven con una reforma parcial de la Constitución, que eso solo sería un recaudo, un remedio momentáneo, pero nuevamente volveremos a escuchar que la gente reclama cambios a profundidad. Y en ese sentido es muy importante asumir lo que en términos sencillos se explica. ¿Qué tanto Estado de Derechos tiene Honduras? Y si valoramos 4 indicadores que son los que básicamente se analizan en un curso de Derecho Constitucional para saber qué tanto Estado de Derecho tiene usted,
El primero de ellos es el imperio de la Constitución. Y yo le pregunto al pueblo hondureño, ¿qué tanta vigencia normativa y real tiene la Constitución actualmente? ¿La Constitución es una norma coherente o es una norma ambigua que tiene confusiones, como lo decía el doctor Barrientos, que tiene ambigüedades, que es contradictoria, inclusive a unas normas con otras dentro de esta Constitución, y esta Constitución a la vez tiene leyes que la contradicen? Eso lo primero. Si yo le pregunto qué tanto respeto hay por la Constitución, cuántas veces se ha violentado esta Constitución, actualmente en qué casos se está violentando esta Constitución, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto me diría usted que hay de respeto a la Constitución? Si vemos el otro indicador, la legalidad de los actos de la administración pública, ¿qué tan legales son todas las actuaciones de los servidores de la administración pública? ¿Las leyes de la administración pública se cumplen o por el contrario existe un margen de discrecionalidad para tomar decisiones que podemos afirmar que hay o no hay respeto en la administración pública? El otro es la separación de los poderes del Estado. Si yo le preguntara igualmente en una escala de 1 a 10, en Honduras esa división clásica de poderes cuya autoría se la debemos a Montesquieu, ¿realmente se cumple en Honduras o por el contrario hay un protagonismo de del titular de uno de los poderes hacia el otro? ¿Hay una hegemonía de un poder del Estado hacia los otros de poderes? ¿Hasta dónde en Honduras podemos decir que los poderes son independientes y que las relaciones de complementariedad se dan únicamente en función del interés social, del interés común, o por el contrario la complementariedad se da en función de los intereses personales de cualquiera de los titulares de los poderes del Estado? Y finalmente, el respeto de los derechos humanos. ¿Qué tanto se respetan los derechos humanos? Si yo analizo los derechos civiles y políticos, ¿hay respeto de ese tipo de derechos? ¿Hay condiciones o garantías para poder alegar las violaciones a los derechos humanos en Honduras? Y luego igual acontecería con los derechos económicos, sociales, culturales e incluso los derechos colectivos o de los pueblos. Los derechos podríamos decir, los derechos y libertades que están establecidos en esta Constitución son normas programáticas o son verdaderos derechos que nosotros los podemos invocar y finalmente vamos a tener la satisfacción plena de poder decir que contamos con condiciones para vivirlos plenamente. Entonces, si usted en una escala de 1 a 10 se pone a revisar esos 4 indicadores básicos, usted se va a dar cuenta que Honduras tiene un déficit en el Estado de Derecho. Y si revisamos su institucionalidad democrática, se va a dar cuenta que aunque la Constitución establece que Honduras está constituido como una república, que es un régimen democrático, finalmente nos encontramos que es una democracia eminentemente electoral, donde el pueblo solo es el instrumento para que concurra cada 4 años a un proceso de elecciones para escoger a gobernantes que no van a ser verdaderos representantes, porque no representan al pueblo, representan intereses corporativos o sus propios intereses personales, de tal forma que usted conoce como alguien que hoy participa en política, accede al poder, se quiere mantener en el poder y no es la misma persona que ingresó, es una persona que ha salido multimillonaria, que pasa a englosar la lista de los nuevos ricos en Honduras. ¿Por qué acontece todo eso? Porque no hay condiciones tampoco en la institucionalidad para que hayan lo que los norteamericanos llaman el check and balance, es decir, los pesos y los contrapesos de tal forma que una institución pueda frenar los recaudos que otra no está haciendo bien, como acontece en Estados Unidos, solo por poner un ejemplo. Aquí se producen situaciones que sabemos que contravienen la Constitución y no hay una Fiscalía de Defensa de la Constitución que salga al paso diciendo eso no está bien, eso no debe hacerse. O termina finalmente avalando lo que corporativamente se ha decidido desde alguno de los poderes del Estado. Eso nos indica entonces que los
los cambios en Honduras se tienen que producir porque no tenemos un Estado sólido de derecho, no hay instituciones legítimas y creíbles. Cuando acudimos a una institución del Estado, sin mucho esfuerzo podemos predecir cuál es el resultado que va a salir antes de que esa decisión se tome, porque sencillamente hay una cooptación, esas instituciones ya tienen una decisión que tomar en función de lo que los intereses del momento les indican. Entonces los cambios se producen porque nosotros estemos conscientes, y en ese sentido yo sí quiero decir que el pueblo no es ignorante, el pueblo no desconoce que es una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo sí es autoconsciente de su derecho de darse una constitución, el pueblo sí tiene capacidad de autoconvocarse. Lo vimos en el movimiento de los indignados, cómo la gente se volcó a las calles y protestó frente a un problema que le afectaba, y lo estamos viendo cómo el pueblo se está autoconvocando en estos momentos, y en algunos momentos con señales de violencia que evidentemente nos indican que los cambios o los producimos nosotros o se producen violentamente en las calles. Pero yo particularmente creo que es un llamado sano a la clase política responsable de este país para que valore que ha llegado el momento de hacer una transformación profunda, de sustituir esta constitución por un pacto social. Y aquí yo quiero decir, Renato, que no le llamemos que esta constitución es producto de un pacto social. Esta constitución no es un pacto social. Una constitución es producto de un pacto social cuando es el fruto, cuando es el origen, el resultado o el producto de un genuino proceso constituyente, no de una clase élite política y económica que se reúne a producir una constitución. Por esa razón yo no estaría de acuerdo en que sea el Congreso que actualmente se ha elegido, que si bien es cierto formalmente son llamados representantes del pueblo, no es menos cierto que todos los diferentes sectores del país tenemos la capacidad de autoconvocarnos, elegir a los mejores hombres y mujeres para que vayan a hacer un trabajo como nunca antes lo han hecho la historia de Honduras. En ese sentido... ¿Tendríamos que convocar a nuevas elecciones para elegir constituyentes? No necesariamente. En el marco de una constituyente hay 4 factores que se tienen que analizar. ¿Cuál es el origen político de una Asamblea Nacional Constituyente? Y si usted revisa el recorrido histórico que hizo el doctor Barriento, y principalmente en los países de Latinoamérica en el último siglo, han habido 83 procesos constituyentes. 34 de estos procesos constituyentes fueron producto de lo que podríamos llamar modelos imitables. Algunos últimos, como los considerados o enmarcados de nuevo cuño o en un constitucionalismo latinoamericano, donde aparecen algunos países de la región como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, que tienen constituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay constituciones de Latinoamérica que tienen su propio mecanismo para sustituir, para reemplazar la Constitución. Sin ir muy lejos, la Constitución de Costa Rica de 1947, ella establece la reforma total de la Constitución, no solo la reforma parcial. La Constitución de Costa Rica, en el artículo 196, establece que el cambio total de la Constitución le corresponde a una Asamblea Nacional Constituyente, y no dice que únicamente deberá hacerse ante una ruptura del orden constitucional o ante otra situación de violencia que revista la necesidad de poder transformarla. Hay otras constituciones como la de Honduras que guarda total silencio, y en ese sentido hay una práctica que se puede imitar y que ya la relacionábamos en este programa. ¿Qué han hecho aquellos países donde la Constitución guarda silencio y no dice cómo llevar a cabo ese mecanismo de reemplazo de la vieja Constitución a una nueva? Lo que han hecho es utilizar la vieja Constitución como el medio que autorice el proceso legal para una nueva Constitución. En este caso, lo que procedería es hacer un
referéndum. El referéndum está establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República y dice que el referendo procede o se convocará sobre una ley ordinaria o una norma constitucional o su reforma para su ratificación o improbación por la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que usted tendrá que consultarle al pueblo hondureño sobre el artículo que prohíbe la reforma de la Constitución y sencillamente preguntarle algo como: ¿está usted de acuerdo en que se reforme totalmente la Constitución de Honduras a través de la convocatoria y organización de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Y ese es el pueblo quien va a autorizar si procede una Asamblea Nacional Constituyente. Y si usted como pueblo, él, yo, todos nosotros como pueblo, tenemos autoridad sobre Honduras, tenemos autoridad sobre nuestro devenir histórico. Entonces, ¿por qué no vamos a proceder a hacer un referéndum? Obviamente, no tiene que ser un remedio en el que nos digan lo vamos a hacer el próximo año, porque ya está establecido en la ley sobre los mecanismos de participación ciudadana cuáles son los tiempos dentro de los cuales se tienen que llevar. Entonces esos tiempos tienen que ser respetados para que se pueda llevar a cabo este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Y vemos entonces cómo el origen político para ese cambio es utilizar la actual Constitución como el medio que lo legalice, para no apartarnos del orden legalmente establecido del todo. Pero claro, mi pregunta, porque yo quiero que hoy la gente quede con conceptos en su cerebro bien sencillos, simples, que los analice, que los digiera, que los piense y se forme su propia opinión. Se tendrá que convocar a una asamblea constituyente y elegir en un proceso electoral a los constituyentes. Ah, ok. Ahí usted está hablando del siguiente condición de una asamblea nacional, ya no solo el origen político, que es el que he explicado, sino el siguiente, que es el esquema legal que se va a utilizar. Si el pueblo hondureño termina decidiendo que sí, que ha llegado el momento de darnos una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué procede? Que todos nos organicemos, usted como periodista, a través de una amplia convocatoria, una convocatoria abierta, donde todos los periodistas, comunicadores, todos los que trabajan en un medio de comunicación social puedan concurrir y escoger a los mejores hombres y mujeres, 5 o 10, dependiendo del número que finalmente se determine, que van a constituir esa Asamblea Nacional Constituyente, y decir, los periodistas propusieron los mejores 5 personas que hay en ese gremio. Igual aconteció con el Colegio de Abogados, las mujeres, las juventudes negras, la juventud indígena, todos los sectores de la población hondureña, incluyendo empresarios, trabajadores. No necesariamente obreros, hay que ir a depositar una papeleta en una elección y gastar 800 millones para convocar a una constituyente. Tiene que hacerse el procedimiento que ya está establecido, donde si se confirma que sí procede a ser una Asamblea Nacional Constituyente, le corresponde al Tribunal Supremo llevar a cabo ese proceso de elección, el referéndum, y podría ser que el proceso de elección también lo sometiéramos, y no necesariamente tiene que pasar por un alto costo, pero yo le aseguro que en este momento habrían organismos internacionales dispuestos a apoyar a Honduras para que lleve a cabo un verdadero proceso de esta naturaleza. Por otro lado, no debemos, bajo el pretexto que va a implicar un gasto, no llevar a cabo uno. Eso me parecería muy hipócrita, porque en Honduras hay dinero y en cantidades inmensurables cuando se trata de otros temas de menor importancia, pero cuando es un reclamo del pueblo, siempre ponemos como escenario la falta de presupuesto. La abogada Ana Pineda cree fervientemente que el país requiere de una nueva constitución. La están escuchando, convencida que para la gobernabilidad y para el futuro de Honduras, no estrictamente para la gobernabilidad del presidente Hernández, sino para el futuro de Honduras, para que también contribuya a sacarnos de esta crisis, el país necesita de un nuevo pacto social, de una nueva constitución. Yo quedo con la percepción que el abogado Juan Carlos Barrientos cree que una nueva constitución aquí solo va a servir para eliminar legalmente el artículo que le impide a Mel Zelaya reelegirse. Pero ya vamos a
profundizar sobre eso. No obstante, miren, hay sectores muy influyentes como la iglesia. Ya les he leído parte de ese mensaje de la conferencia episcopal. La iglesia cree que esta crisis, esta en la que estamos, debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance con la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Que para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo eficaz, franco, creativo y sin condiciones que implique a todos los sectores de la sociedad. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. A partir de lo dicho por Juan Carlos Barriento, lo dicho por Anita Pineda, queda ahí la pregunta. Ana, sí. Usted mencionaba fortalecer las instituciones. Requiere el país fortalecer las instituciones. Y lo menciona como un factor dentro de los grandes desafíos que tiene Honduras para hacer una nueva constitución y corregir todos estos problemas. Queda ahí, derivado de lo que él dijo. Podemos hacer esta constitución, podemos crear las condiciones y que en el papel quede el nuevo pacto entre los hondureños. Pero con los mismos políticos, ¿nos volverán a politizar las instituciones? ¿A debilitar las instituciones? Fíjese que me parece que es oportuna la pregunta para que usted responda luego de que intervenga el abogado Nicolás Cruz Torres, pero también después de la pausa comercial. Continuamos con el programa, vamos a leer los mensajes que tenemos para que usted sepa cómo ha estado participando la gente que ve el programa. Participa usted, participa todo el mundo. Miren, ya vamos a corregirte, Cristian. Hay un problemita ahí con el audio, pero ya lo vamos a corregir para que Cristian pueda leer esos mensajes que el público está escribiendo. Don Nicolás Cruz Torres fue constituyente, es redactor de esta constitución que está vigente. Esto fue en 1980, ¿verdad? Sí. En 1980, aquí, para las juventudes, para la gente, para los millennials. Él fue constituyente y es parte de los redactores de esta constitución. Bueno, ya ha escuchado varias posturas sobre este tema. A esta altura, no es Ana Pineda que lo va a convencer, no es Juan Carlos Barriento, usted tiene su propia opinión. Fue constituyente, redactó la constitución, llegó el momento de una nueva constitución para Honduras, abogado. Bueno, en primer lugar quiero confirmar efectivamente que fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en carácter de vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución de la República y fui miembro de la comisión coordinadora que trabajó en el dictamen para elaborar la actual Constitución de la República. Quiero aclarar que el proyecto de constitución que presentó el liberalismo dirigido por el doctor Roberto Suazo Córdoba llevaba en su constitución un periodo de 6 años. Yo pensé que ese periodo era demasiado largo en ese momento porque uno vislumbraba una conducta política muy fuerte de parte del doctor Suazo Córdoba en el sentido de que podría intentar quedarse en el poder por un lado y por otro lado que podría intentar destruir al partido de oposición para crear un sistema de partido único como el que existió en México por casi más de 50 años. Por esas razones yo presenté la moción en la Asamblea Nacional Constituyente para que el periodo fuera de 4 años. El doctor Suazo inmediatamente suspendió la discusión de la Constitución para negociar con el Pino, que era el que hacía la mayoría en ese momento en la Asamblea Nacional Constituyente. Y dejó también sin discutir el artículo que señalaba una ayuda para
para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del 6%, a lo que se oponía doña Irma Costa de Fortín, porque había sido destituida del Centro Universitario de Estudios Generales. Yo le dije al abogado Ricardo Zúñiga, que era el líder de nuestro partido en ese momento, mire, este asunto del 6% para la universidad va a pasar, porque el liberalismo y el PIN no están de acuerdo. También nosotros debemos estar de acuerdo con eso. Dejemos a doña Irma que externe su oposición personal y nosotros votemos por el 6%. De manera que cuando se reanudó la sesión, nosotros votamos por el 6% y votamos pues la presión estudiantil y universitaria que llegaron en ese momento a la Asamblea. Y cuando llegamos a la discusión de los 4 años, el doctor Suazo me dijo a mí, retira esa moción, hombre, te voy a dar un ministerio, cualquier otra cosa que tú quieras. Y yo le dije, usted no cumple, usted ofrece muchas cosas y no cumple, pero deme la palabra. Y yo pronuncié otro discurso a favor de los 4 años. De manera que así es la historia de los 4 años que actualmente... Y con los votos del PIN, incluyendo a Julín Méndez, quedó en 4 años el periodo presidencial. Quiero señalar efectivamente, como ha dicho la licenciada Pineda, que la Constitución ha sido violada muchas veces. En 1965, el licenciado Rafael Leonardo Callejas sacó 200,000 votos más que el ingeniero Ascona. De manera que él era el presidente electo, porque la Constitución establece que el presidente se elige por simple mayoría de votos. Sin embargo, el liberalismo metió un decreto señalando que el presidente saldría del partido que sacara más votos. Y efectivamente el liberalismo había sacado un poquito de votos más que el nacionalismo, la tal opción B. Pero fue una violación de la Constitución. Después se violó nuevamente cuando se estableció la figura del vicepresidente y se descartó la figura de los designados a la presidencia, que también fue declarada inconstitucional. Yo quiero también decir una cosa aquí. Se habla muchas veces del golpe de Estado contra don Manuel Zelaya, pero la verdad es que don Manuel Zelaya se había convertido en un gobernante de facto en este país. Ya había dado un golpe técnico él cuando desconoció la existencia del Congreso Nacional de la República y cuando desconoció la existencia del Tribunal Supremo Electoral para consultas electorales. Y se desconoció también por parte de él la existencia de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional emitía leyes y él no las sancionaba, las engavetaba y legislaba por medio de decretos ejecutivos, como el que señalaba convocar a una consulta por medio del Instituto de Estadística, que lo formaban empleados públicos nombrados por él, sin la participación de los partidos políticos. Todo encaminado a lograr que se estableciera la figura de la reelección y poder él optar nuevamente a las elecciones. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente podría efectivamente llegarse a ella por cualquiera de los procedimientos establecidos, ya sea por un plebiscito donde se convoque una Asamblea Nacional Constituyente o simplemente convirtiendo, previa consulta con el pueblo, el que ha sido electo en una Asamblea Nacional Constituyente, que podría ser no solamente para reformar el artículo 239, que prohíbe que quien ha ejercido el poder a cualquier título no puede volver a optar a ese cargo, sino para establecer otras figuras como podría ser la modificación del periodo constitucional de los 4 años y establecer de 6 años, para limitar la reelección a un periodo nada más, para establecer, por ejemplo, la Corte Constitucional y otra serie de medidas que podrían surgir a raíz del debate que se establezca para emitir la nueva Constitución de la Resulta. Aquí se hablaba el doctor Barrientos que ya el asunto de la reelección ya había sido resuelto por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que en consecuencia ya no sería un tema de la Asamblea Nacional Constituyente. No, un tema de plebiscito. Pero acuérdese usted que hay la tesis en el sentido de que instalada la Asamblea Nacional Constituyente lo puede todo. En 1956 la Asamblea Nacional, la Junta Militar de Gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Déjeme terminar. A través de un plebiscito. Déjeme terminar. Usted me está tergiversando. La Junta Militar de Gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 1956. El liberalismo logró mayoría al elegirse la Asamblea Nacional Constituyente.
La constituyente convocada por la Junta Militar de Gobierno era para emitir simplemente una constitución de la República. Pero ya instalada la Asamblea Nacional Constituyente, el liberalismo sostuvo la tesis de que la constituyente lo podía todo. Y en consecuencia ya no se fue a una nueva elección para elegir por el voto directo al presidente de la República, sino que la constituyente eligió allí nomás por los diputados al doctor Ramón Videla Morales como presidente de la República. De manera pues que la constituyente, una vez instalada, puede efectivamente emitir una nueva constitución de la República o reformar artículos, Ahora, los artículos pétreos. Solo aclaro, lo que dijo él es que si se trata solo de eliminar el artículo que impide la reelección presidencial, si se trata solo de eso, ya no se puede consultar a través del plebiscito, porque ya hubo un poder del Estado que se pronunció. Pero claro, ya si es una constituyente que redacta una nueva constitución, ahí sí se ya puede. eso sí, Claro. no vale. Valdría Sí. la tesis que se exhibió en 1957, que el poder constituyente lo puede todo. Claro, claro. Y puede emitir una nueva constitución. Ahora, vamos a ver, yo introduzco un insumo, reconociendo siempre lo convencida que está Ana Pineda, y que podemos estar muchos hondureños, de que tiene demasiados parches, demasiadas contradicciones, ya lo han dicho aquí todos los panelistas, esta constitución que tenemos ahora vigente, y que por lo tanto se requiere de una nueva constitución. Estamos claros en eso. Pensando en el futuro de Honduras, requerimos de una nueva constitución. Y le viene como de perlas al actual presidente Juan Orlando Hernández para que tenga un mínimo o una herramienta de gobernabilidad para los próximos 4 años. Y le viene al dedillo a Mel Zelaya, que también quiere reelegirse, no por las vías utilizadas por el presidente Hernández. A estos dos políticos les viene al dedillo la constituyente y una nueva constitución. Pero habemos muchos hondureños que creemos que la Constitución trasciende los intereses políticos de Mel y Juan Orlando Hernández. Y que hay que aprovechar la coyuntura, tenemos que aprovechar la coyuntura, abogado Barrientos. Sí, fíjese que definitivamente hay una crisis política. Y esta crisis política, una forma de resolverla sería esa es la forma más idónea. Fíjese que yo les quiero recordar que en el gobierno de Carlos Roberto Reina, se creó una figura que es un elefante blanco, que yo creo que usted ya ni se acuerda que existe, el Foro Nacional de Convergencia. Fue creado precisamente con el objeto de que se convocaran a los diversos sectores sociales, organizados, sociedad civil, obreros, campesinos, gremios profesionales, para que debatieran precisamente sobre los temas importantes de la gobernanza dentro del Estado. Pero ese tipo de esquema fracasó. Entonces ahora estamos ante la figura de la constituyente que está satanizada, Renato, y está satanizada porque la gente inmediatamente la asocia con el socialismo del siglo XXI, la asocian con temas como el de Venezuela, y entonces ya la gente empieza a tenerle como resquemor. Sí, pero yo les digo, en Claro. Chile van a hacer una nueva constitución y que Chile es un país en este momento referente para América Latina si medimos indicadores. Entonces, en ese sentido, la gente inmediatamente la asocia con el tema este del socialismo del siglo XXI y por la peligrosidad que hay, porque la constituyente lo puede todo. Entonces, si la constituyente lo puede todo, usted no le puede poner límites a una Asamblea Nacional Constituyente diciéndole solamente vas a tratar estos temas dentro de estas limitaciones o dentro de este enmarcamiento. La constituyente, una vez instalada, puede tomar cualquier determinación y es válida porque están representando el poder del pueblo, el origen esencial del poder. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es mucho cuidado en la forma en que vamos a pedir la constitución de la constituyente, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que nosotros no podemos repetir errores. Si en el 57 un Congreso Nacional se convirtió en constituyente, que para mi criterio eso es un error, porque usted está violentando la soberanía popular. ¿Por qué lo hace? Porque cuando la gente va a depositar su voto y vota por un fulano como diputado, y después el diputado se transforma en constituyente, le están violentando a usted su derecho. Yo no voté porque ese fulano fuera constituyente. Es como cuando nombran a un diputado ministro.
El pueblo no fue a votar por él para que fuera ministro. Entonces, eso por un lado. Políticamente no es conveniente. Recuerde que ahorita el Partido Nacional acaba de obtener 61 diputados. Y entonces, perfectamente, con los partidos pequeños que sacaron votos y que son afines, como por ejemplo la Democracia Cristiana, por ejemplo la UD, o con los 4 diputados que sacó el partido del general Romeo Vázquez Velázquez, se pueden ir constituyendo mayorías, y qué macanudo entonces que se convirtiera este Congreso Constituyente, porque el Partido Nacional va a tener... No, pero va a requerir votos del Partido Liberal o de la Alianza. Pero aún así no hace los 86. Pero van a tener más de 60 diputados, y eso lógicamente no podría ser conveniente. Mire, en Honduras la última constituyente fue electa a través de que se llevara a cabo un proceso electoral. Y yo coincido notablemente con la doctora Ana Pineda, en el sentido de que nosotros no tenemos que escatimar esfuerzos ni dinero para que nosotros vayamos a un nuevo proceso electoral para elegir a los constituyentes. Mire, ahí sacaban una broma donde cuando Mel quería que se instalara una constituyente, que lo iban a hacer tipo Nicolás Maduro, de dedo. Es decir, bueno, ¿quiénes van a integrar la constituyente? Y ahí en Caja Presidencial estaba reunido el sector obrero, afines a él, ¿verdad?, el sector magisterial, etcétera, etcétera. Decía, bueno, ahí en esas asambleas del Poder Ciudadano, bueno, ¿quiénes van a ir a la constituyente? Bueno, vas a ir vos, vas a ir vos, vas a ir vos, va a ir este otro y voy a ir yo. No, Mel, es que así no nos gusta. Bueno, volvamos a empezar. Voy a ir yo, vas a ir vos, vas a ir vos, vas a ir vos. Entonces, así no son las cosas. No. Un proceso electoral donde la gente vaya libremente a escoger a sus representantes y que a su vez estos representantes, como decía la doctora Ana Pineda, sean electos no de cualquier gente, porque aquí ahora está de moda elegir futbolistas o elegir comediantes de televisión para que vayan a representarnos a esas instituciones. Debería de haber asambleas en los diferentes gremios, en los diferentes sectores sociales, donde se elijan a las mejores personas que puedan ir integrando estas planillas para constituyentes, porque ahí ocupamos gente que tenga luces. Fíjese que en Honduras no ha habido una tan sola constitución desde 1825, que fue la primera constitución, donde verdaderamente haya sido una constitución democrática refrendada por el pueblo. Decía el tratadista mexicano Jorge Carpizo que la constitución más democrática y perfecta del mundo es aquella donde, una vez redactada por una constituyente, es sometida al pueblo a un proceso de referéndum para que el pueblo la ratifique, así como fue la Constitución de los Estados Unidos en 1783. El pueblo fue el que en diferentes asambleas ratificó esa Constitución, o la primera Constitución francesa, que también el pueblo la vino a ratificar. Pero aquí lo que se ha estilado es que las asambleas constituyentes la redacten, pero que no haya una ratificación popular, lo cual yo creo que en estos momentos de crisis sería altamente necesario. En todo caso, ¿usted cree que si al final el consenso, no digo impone, sino que el consenso determina la constituyente para una nueva constitución, aún y con su valoración inicial, cree que sí hay razones para una nueva constitución? Sí, definitivamente. Mire, la constitución usted ya no la puede seguir parchando. Tiene una barbaridad de errores. Fíjese que yo he comentado extracámaras que en el tema del territorio, que es un tema pétreo, Honduras no puede, por ejemplo, celebrar ahorita un tratado internacional. Acuérdese del caso de Serranía, que no se pudo concretar el tratado porque el Congreso estaba imposibilitado constitucionalmente a aprobarlo, porque usted no puede reformar nada que tenga que ver con el tema del territorio, porque eso es irreformable. Fíjese que en la Constitución sigue apareciendo en el artículo 9 como límites con El Salvador los fijados por el Tratado General de Paz de 1980, cuando todo el mundo sabe que en 1992 la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Holanda, dictó sentencia estableciendo los nuevos límites de Honduras y estableciendo que ahora Honduras tiene 117.472 kilómetros cuadrados. Eso no se puede implementar constitucionalmente. Fíjese que las ciudades modelo, las sedes, no se pueden implementar porque usted, para establecer estatutos dentro de la sede, tiene que proceder a hacer reformas territoriales, y las reformas territoriales están prohibidas por la Constitución porque ese tema es completamente pétreo. Entonces, no solo el tema de la reelección amerita reforma, hay muchos temas donde, como decía el abogado Nicolás Cruz Torres,
un tribunal constitucional es algo que nosotros estamos totalmente desfasados y que de repente podría venir a despolitizar las decisiones que toma la Corte Suprema en la Sala de lo Constitucional, porque hay temas ahí como por ejemplo cuando un partido político no saca diputados, que la ley electoral dice que tiene que desaparecer y que después viene la Sala de lo Constitucional a revivirlo, cuando es un tema eminentemente político, eso no es un tema jurídico. Bueno, hay una sentencia de la Corte que el único poder del Estado legal y autorizado para interpretar la Constitución, ¿qué dijo la sentencia? Que es la Corte Suprema. Sí. Ajá. No han publicado en la Gaceta eso que determinó la Corte. No lo han publicado en la Gaceta, no es ley. Hay tantas cosas desde lo político, dentro del Estado de Derecho que dice ella, dentro de lo económico, que van captando ustedes, hace que Honduras consensúe una nueva constitución de la República. Ahora, quedo con ciertas reservas, ya no, porque usted dice no. Si vamos a elegir constituyentes, que sea en una elección. Así es. Usted misma lo decía hace Sí. algunos minutos, creo que lo pronunció también Sí. el abogado Nicolás Cruz Torres, sobre estas interioridades de cómo convocar a una constituyente, la manera de elegir a los constituyentes. Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Frente a Frente. Ahora sí está preparado Cristian Nájera para que nos lea los mensajes del público. Vamos con usted, Cristian, y luego la pausa. Bien, Renato, antes de irnos a la pausa, vamos a ver cómo ha participado usted desde el Facebook. Y hay opiniones de todos lados y vamos a darle apertura. Kimberly Larios dice, hoy sí conviene una asamblea constituyente, porque en el 2009 no convenía, y no soy militante de Libre, pero molesta que cuando las cosas no convienen son malas y cuando sí convienen son buenas. La ley debería ser pareja y no a conveniencia. ¿Sabes una cosa? Fíjate que ella necesita una respuesta. Sí. Ella necesita una respuesta y yo me encargo de darse. No fue sino hasta hace algunos años, posterior a lo de la cuarta urna, que se reformó el artículo 5 de la Constitución para permitirle consultar sobre cualquier cosa al pueblo, inclusive sobre los pétreos. Antes de esa reforma no había un mecanismo legal para hacer esas consultas sobre artículos pétreos. Esas reformas al 5 se hicieron después del 2009, después de la crisis que pasamos en el 2009. En el 2010 hicieron. Sí, se hicieron después del 2009, después del informe, ¿verdad? De la Comisión y la Verdad y la Reconciliación que lo sugirió, para que se le pudiera permitir al pueblo pronunciarse y decir, sí, no quiero ese artículo en la Constitución, ese artículo pétreo, yo voto porque desaparezca de la Constitución. En el 2009 no se podía. Yo creo que la juventud, sobre todo la juventud, debe tener esta historia y debe grabarse esa historia. En el 2009 no se permitía. Después de la crisis del 2009, tomamos las sugerencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para poder hacerle consultas a la gente sobre cualquier tema. Mire, no se trata de ser liberal, nacionalista, sino decir las cosas como son. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios, más preguntas y respuestas que están pendientes. Pero Cristian sigue leyendo los mensajes. Ok, ahora continuamos. Jairo Lenín Mejía dice, hay reformas constitucionales que no se pueden atrasar, como el hecho de limitar cuántas veces se puede reelegir un presidente. Se debe hacer una revisión de la actual ley y llevarla a la realidad del país. Leonel Garrido, la ley de la Constitución es buena, los malos son los hombres corruptos que con ansias de poder la violan y no la respetan. DJ Cal Díaz, si incluyen nuevas elecciones, sí resolverá parte del problema. Dice este usuario a la pregunta que le hemos estado haciendo hoy, si usted cree que la gobernabilidad del país pasa por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Federico Guevara dice, pues con tal y Honduras viva en paz y sea pareja para todos los hondureños, bienvenida. Hablando de la constituyente. Un par de mensajes más. Héctor Talavera, lo que queremos es que la clase política no le siga haciendo daño a nuestro país con sus ambiciones de poder. Carol Ortiz es más radical y dice que se vaya a Joya, habrá gobernabilidad. Y Jorge Suárez, ya estamos en ingobernabilidad. Así los comentarios. Nos vamos a la pausa, después venimos con más de Frente a Frente, el foro líder de la televisión nacional.
Ya regresamos a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. ¿Está usted de acuerdo que al iniciar este año la paz y la unidad deben ser el principal y objetivo del gobierno? Repetimos la pregunta del Opinómetro Televicentro. ¿Está usted de acuerdo que al iniciar este año la paz y la unidad deben ser el principal objetivo del gobierno, la oposición y todos los sectores de la sociedad? La opción 1 de acuerdo, la 2 en desacuerdo. Cualquiera de esas dos opciones, envíalas al 5550. Vamos con César Quintanilla. ¿Ya está César preparado? ¿Me dice producción? Bueno, vamos con César y el tráfico vehicular. Ahora sí se está incrementando un poco el tráfico vehicular. Ya tenemos cerca de la colonia Mayangle, como lo muestra la plataforma satelital, algunos puntos fuertes de tráfico vehicular desde el campo, este sector de la Liberia, hasta la arteria que en las cercanías de Hondutel, en ese sector. Tómenlo en cuenta. Ahí también observamos que se ha despejado un poco esta arteria del Zonal Belén. Tenemos algunas rutas que vamos a compartir con ustedes. Antes les muestro un accidente vial que se ha producido en el Boulevard del Sur. Bueno, no específicamente en el Boulevard del Sur, sino muy cerca de la 33 calle sureste, ahí por Icafé, en San Pedro Sula, que seguramente dejará como consecuencia pues tráfico vehicular. Prolongación Cuarta Avenida Norte por Apopa. Hace 3 minutos también se registra un accidente vial. Ya llevamos 2 en los últimos 5 minutos en San Pedro Sula. Para las personas que salieron, que se movieron justamente desde Tegucigalpa a Catacamas, pues les damos la ruta para que regresen a través de la Carretera Nacional 15. Llegarán en 3 horas 18 minutos. El tránsito en este momento está ligero en ese punto. Los que fueron a visitar a sus parientes a Gracia Lempira y quieren retornar a la capital de la República, pueden hacerlo a través de la ruta 3. La ruta 1 no es conveniente porque será dando la vuelta por San Pedro Sula, tardará más de 6 horas. Si lo hace a través de la CA 11A y luego toma la carretera nacional 22 hasta la CA 5, vía La Esperanza y Tibucá, Ciguatepeque, que llegará en menos de 4 horas. Mire qué facilidad ahora. Y finalmente un ojito a Comayagüela. Pues estamos ahí observando cerca del Parque Central, específicamente aquí en Tegucigalpa, o en San Pedro Sula, perdón, la Catedral San Pedro Apóstol, pues ahí está despejado. Y en otro punto del segundo anillo, ahí también se ha despejado, afortunadamente. Así que es el comportamiento vial a esta hora de la mañana. Tómalo en cuenta, algunos accidentes en San Pedro Sula y pues agudizando el tráfico en algunos puntos en Tegucigalpa. Regresamos ahora con nuestro Frente a Frente. Nosotros seguimos el monitoreo esta mañana. Abogada Ana Pineda, hay algunas respuestas ahí pendientes. Sí, con el mayor respeto que me merece el abogado como diputado constituyente, yo quiero decir que su testimonio me confirma una vez más de que la Asamblea Nacional Constituyente que debe instaurarse en Honduras es una Asamblea Nacional Constituyente que genuinamente tenga una vocación popular. Es decir, el pueblo a través de los diferentes sectores seleccione a los mejores hombres, a las mejores mujeres, aquellas que tengan la mayor propiedad para poder conocer el contexto actual de Honduras, para poder remover los obstáculos a través de este nuevo texto constitucional. Aquí quedamos un poquito confundidos, abogada, porque usted propone que esa constituyente sea inclusiva. Participativa. Donde estén representados todos. Efectivamente. Pero a través de los partidos políticos, ¿o cómo? Porque muchas veces los partidos no canalizan ese sentimiento inclusivo de la población. Muy bien. Eso tiene que ver con el tercer elemento de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, que es el carácter de la representación y la participación ciudadana. Si usted toma los ejemplos de la región latinoamericana, se va a dar cuenta que hay ejemplos como el de Honduras,
que son textos que podríamos llamarlos surgidos en un contexto autoritario de corte militar que trascienden hacia un modelo de democracia eminentemente electoral como la llama Juan Lins, por ejemplo. Y hay otras constituciones en donde los parlamentos, los congresos de diputados se han convertido en constituyentes, es decir, una clase política que se subroga la soberanía que detenta el pueblo y que como su representante procede a emitir un texto constitucional. Y hay otros ejemplos que son más participativos, más inclusivos y democráticos. Colombia, para que no dé miedo los otros ejemplos que podríamos citar, en un determinado momento lo hizo, incluso dirigentes de los partidos políticos llegaron a participar. Lo que quiere decir que estén todos los sectores de la población escogidos en un proceso de elecciones. Tenemos incluso otro modelo que para mí es muy bueno de considerar por las prácticas democráticas en Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador se lleva a cabo este proceso con la participación amplia de todos los sectores. Obviamente, si el sector de empresarios determina mandar a 5 buenos representantes que conozcan del contexto y la capacidad de producir disposiciones constitucionales más allá de la parte orgánica y de la parte dogmática que actualmente tiene esta Constitución. Las constituciones de nuevo cuño hoy no solo tienen la parte orgánica que regula todo lo atinente al poder, ni la parte dogmática solo los derechos, sino que tienen una parte axiológica. Yo quiero que quede bien claro su pensamiento sobre esto. Es decir, todos los gremios podemos proponer, pero ¿proponer ante quién? Recuérdese que hay un Tribunal Supremo Electoral que organiza, que convoca, organiza y dirige un proceso de consulta al pueblo. Esa pregunta en donde se le dice al pueblo si está de acuerdo con que se reforme totalmente la Constitución a través de la convocatoria y organización de una Asamblea Nacional Constituyente. Dicho ese sí, se procede a organizar elecciones en donde el pueblo va a ir como si se tratara a un proceso electoral común a escoger a sus representantes, de tal forma que los periodistas propusieron 5 buenos hombres y mujeres, pero en el proceso yo tengo que elegir solo 2 o 3, pero no va a importar que 3 queden fuera, porque los 2 que saqué eran buenos. Así, por ejemplo, las mujeres van a proponer a sus mejores representantes, pero siempre canalizados, y al final siempre canalizados a través de los partidos políticos. No, de manera directa, asambleas ciudadanas. Por eso es que se le llama poder ciudadano, porque es el pueblo mismo. Ya, por eso es que le digo que hay una diferencia entre llamar pacto social a una constitución que es el resultado de una élite política, a llamarle pacto social a verdaderos procesos donde el pueblo escoja en un proceso de elección a sus representantes. Supóngase que nosotros 4 somos candidatos para convertirnos en constituyente y van acá todos los compañeros que están en este set y todos representamos al mismo gremio, pero solo tienen capacidad de escoger uno. Tal vez participen en el proceso 200, pero una de las decisiones es que la Asamblea Nacional Constituyente no tenga más de 60, no tenga más de 90 miembros. Al final va a salir con la representación amplia de la sociedad. Y hay ejemplos ya de la región latinoamericana que por razones de tiempo no nos permiten históricamente hacer ese recorrido, pero que sirven como ejemplo. Primero tenemos que llegar a la consulta ciudadana para establecer los mecanismos legales de autorización a través de esta misma Constitución. Esto no llevará mucho tiempo, el tiempo máximo establecido legalmente son 2 meses para ir a hacer esta consulta. Una vez que el
pueblo la decida, viene el proceso en un término perentorio donde todos los sectores de la sociedad civil vamos a escoger a nuestros representantes. Y los partidos a una políticos asamblea. también participan en el proceso. Los partidos políticos proponiendo a su gente. Pueden proponer a su propia gente, aunque recordémoslo que los partidos políticos ya tienen su cuota de representación a través de los poderes, y más en el caso de Honduras, donde la escogencia de todo el funcionariado público pasa porque tenga una militancia política. ¿No estaría de acuerdo usted entonces con transformar este Congreso en una constituyente? Jamás. Yo creo que eso sería el nuevo error. Esta Constitución nace en un contexto de autoritarismo, de corte militar que da tránsito a una democracia a través de este texto. Pero vea usted, y con todo respeto, cuáles fueron las primeras decisiones que adopta la Asamblea Nacional Constituyente de 1980. Veníamos de un régimen militar y la primera decisión es emitir un decreto para que de manera interina permanezca como presidente de la República el general Policarpo Paz García mientras se escogiera un nuevo presidente, ¿verdad? Entonces eso era perpetuar esas estructuras autoritarias, militaristas en la sociedad. Y luego usted mismo escuchó todas las negociaciones que se dieron como propias de la clase política. Tú me das esto y yo te doy lo otro. En cambio, cuando va el pueblo a hacer esto, el pueblo no va buscando ganar a título personal. En el pueblo todos van ganar. Empresarios, obreros, campesinos, mujeres, juventudes, diversidad sexual y todos los sectores que forman parte de la sociedad hondureña. Bueno, ya va a intervenir el abogado Nicolás Cruz Torres. Yo también quiero aprovechar los últimos minutos del programa porque estamos hablando de diálogo, pero todavía yo como ciudadano de Honduras, como elector, pero más que todo como ciudadano de Honduras, yo no miro un mecanismo formal que me permita intuir que todo mundo está de acuerdo con ese diálogo y que todo mundo quiere participar en ese diálogo. No sé si me estoy apresurando, pero quisiera ver un mecanismo más serio, fuerte, en el que estemos coincidiendo todos los hondureños, porque el diálogo es urgente, ¿verdad? Claro. El diálogo es urgente. Y me gustaría que me hicieran comentarios breves ya en el poco tiempo que falta para concluir el programa, antes de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Muy bien, muy bien. Ya estamos en la recta final. ¿Usted quiere referirse a algunos de los insumos proporcionados aquí por los panelistas? Bueno, mire, yo quiero señalar que cualquier convocatoria que se haga a una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser enmarcada dentro de la tora legal que es la Constitución de la República. Y ahí está establecido el artículo 5 para, por medio de un plebiscito, consultar al pueblo determinado asunto de interés nacional, que puede ser la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y que también se puede consultar al pueblo si quiere que el actual Congreso Nacional que viene se convierta en una Asamblea Nacional Constituyente a través de una consulta al pueblo. Es decir, no es que por simple mayoría se va a convertir el Congreso actual en el que viene en una constituyente. De todas maneras, no es por simple mayoría de votos que se convoca un plebiscito, es por 2/3 de votos establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República. Yo creo que esa convocatoria tiene que ser enmarcada dentro de la Constitución y no necesariamente descartando la participación de los partidos políticos. Tendría que ser el Congreso de la República que viene el que establezca el mecanismo de elegir esa Asamblea Nacional Constituyente o de consultarle al pueblo de convertirse ellos en una Asamblea Nacional Constituyente, porque sería el pueblo el que se pronunciaría. Ya no creo en el hecho de que debe formarse una constituyente corporativa. A través de los partidos políticos han participado en el Congreso Nacional de la República dirigentes obreros como Celio González,
como empresarios como don Camilo Rivera Girón, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, como don Jaime Rosenthal, que ha sido un banquero, un empresario. Cafetaleros han habido integrando el Congreso de la República, han habido cooperativistas y a través de los partidos políticos. Yo creo que no debemos seguir hablando en términos que ya están congelados cuando se dice a través de los poderes fácticos que se eligen los representantes del pueblo. No, hay que respetar la voluntad del pueblo. El pueblo es el que se pronuncia, eligiendo las personas que cree convenientes para integrar un poder legislativo. Yo creo que el diálogo nacional debe continuar y debe ser con la participación de todos los sectores. Se ha empezado con los sectores económicos, con los sectores sociales, pero deben incorporarse los sectores políticos para llegar a un gran acuerdo nacional, para darle estabilidad a este país, para darle paz a este país, para que trabajemos todos en el desarrollo de este país. Y un acuerdo nacional no necesariamente tiene que ser tampoco sobre convocar una constituyente, también puede ser sobre la formación de un gobierno de integración nacional con la participación de todos los partidos políticos. Hay elementos valiosos en todos los partidos políticos y que sean honrados, porque sí, debemos combatir la corrupción en todos los órdenes, porque siempre en todos los gobiernos han habido gente que se aprovecha de los recursos del Estado. Allá en Nicaragua estoy yendo el ministro de la Presidencia del Gobierno de la Cuarta Urna, don Manuel Zelaya, por los 40 millones que se sacaron del Banco Central de Honduras y que él mismo declaró que lo había repartido en 18 porciones a dirigentes de su organización para la consulta de la Cuarta Urna, que no se realizó y que en consecuencia el dinero se lo embolsaron. De manera que en eso debemos estar concordantes todos, de que debemos combatir la corrupción y hacer un gobierno eficiente, honrado, trabajador y dinámico. Ahora, sobre el diálogo, todos sabemos que la sociedad en este momento está con una gran fractura social, muy fragmentada. Yo no quito méritos de que hay ciudadanos y ciudadanas de Honduras con mucho talento, pero estamos en un momento en que nadie cree en el prójimo aquí en Honduras. Es decir, y con el fraccionamiento que hay, ¿no les parece que necesitamos una o dos figuras convocantes internacionales sobre los que haya consenso para que vengan a dinamizar ese diálogo? Pensando en que la alianza o la oposición no creen en el sector oficial en este momento, tienen muchas reservas. Así está la sociedad. No creen que ese diálogo se reoxigena y se impulsa con más celeridad si ya nos ponemos de acuerdo en qué figuras deben venir como facilitadores para dinamizar ese diálogo e incluir a todos los sectores. Sobre esto nos hablan nuestros panelistas y algunas otras consideraciones finales después de estos consejos comerciales. Bueno, sobre el diálogo, así brevemente, por favor, abogado Barrento, ya por cuestiones de tiempo. Mire, evidentemente antes de que pensemos en una constituyente es necesario que nosotros programemos un diálogo nacional, pero un diálogo, como han dicho los compañeros, incluyente, donde participen todos los sectores, no diálogos donde aparezcan siempre los mismos y que aparezcan personas que sean cercanas a la gobernanza del Estado, que vayan a bendecir en el diálogo todo lo que diga el gobernante. De tal suerte que cada sector deberá de llevar su propuesta formal para proceder a incluirla dentro de lo que podría ser un gran proyecto nacional de crear una nueva constitución. Entonces así, por ejemplo, los empresarios llevarán su proyecto donde llevarán, por ejemplo, posturas en las cuales está de que se elimine el impuesto del 1.5% o que se desgraven ciertas partidas arancelarias que están afectando la producción nacional, y así los campesinos llevarán también su proyecto de reforma agraria, y así sustantivamente todos los sectores deberán de llevar cuál es su proyecto para efecto de que sea después incluido dentro del contexto general que va a permitir poder tomar la determinación de crear una asamblea y que esa asamblea venga puntualmente a resolver los problemas de Honduras. Pero ¿cree usted que tenga éxito el diálogo así como va?
¿O cómo acercar a esa oposición que no quiere ver al presidente? A la oposición se le va a acercar el día que concretamente Juan Orlando Hernández le diga, mire, estoy dispuesto a ceder dentro del contexto del ejercicio de mi poder estas y estas condiciones o estas y estas porciones del poder para que ustedes puedan acceder a tener una participación dentro de lo que va a ser una probable reforma a las partes fundamentales del Estado. Mientras el presidente concretamente no ofrezca y no haya una manera en la cual se ceda un poco, la oposición no va a participar. Aquí pueden llamar al Papa Francisco y mientras no haya claridad en los propósitos de ofrecimiento a la oposición, el diálogo no va a fructificar. Muchas gracias, abogado Barrientos. Abogada Ana Pineda. Bueno, yo veo una situación. En primer lugar, pensar que los problemas de nuestro país y sobre todo de la gobernabilidad que Honduras precisa en estos momentos, no la vamos a lograr generando una respuesta de una Asamblea Nacional Constituyente a través de las asambleas que históricamente ha llevado a cabo Honduras. Concederle ese poder a una Asamblea Nacional Constituyente de la clase política, es decir, a diputados y diputadas constituidas en constituyente, no va a dar los resultados esperados. Eso es tanto como poner vino nuevo en odres viejos. Y ha llegado el momento que tanto el vino como los odres sean nuevos. Este es un nuevo año de esperanzas y yo creo que eso se puede lograr. Por otro lado, creo que no debemos llamarle diálogo a todo encuentro de personas, a toda reunión de personas para tratar temas tangenciales o periféricos. Lo que se debe tratar en un diálogo, y ya lo dicen Naciones Unidas, cuando se van a tocar condiciones de gobernabilidad, cuando se van a tocar las estructuras del Estado, es un diálogo democrático. Un diálogo democrático no es cualquier diálogo, tiene una metodología, una ruta metodológica que pasa por identificar cuáles son los diferentes momentos del diálogo. También tiene un convocante que tiene que ser creíble porque se sepa que va a honrar las promesas y que tenga capacidad de sentar a todos los actores, no a quienes le han acompañado en todo su proyecto político, porque a eso ya los hemos visto durante 4 años. Queremos ver a los actores políticos en oposición y eso pasa por la legitimidad que pueda tener el convocante. Debe tener promotores del diálogo y los promotores del diálogo deben ser personas que generen confianza ante el llamado que hace. Pero si vemos a los mismos funcionarios cuestionados y que han mentido en todas sus promesas al pueblo hondureño, nadie se va a acercar. Deben haber facilitadores técnicos, quienes le van a dar la asistencia técnica. En estos momentos yo no me atrevería a pensar en un nombre de un personaje político. Hay expertos en las Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un programa particular para la prevención de la crisis que se lleva ese nombre, prevención de la conflictividad, y ha trabajado con movimientos sociales y con crisis políticas en países como Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Entonces esos son los actores que en Honduras tienen que verse, facilitadores que definan una ruta crítica, una ruta metodológica, una agenda y los tiempos en los cuales nosotros vamos a tener los resultados, y por supuesto tienen que haber garantías del diálogo. Los garantes del diálogo es muy importante saber identificarlos porque son los que le van a dar seguimiento a los acuerdos y van a determinar si se cumple o no se cumple lo pactado. ¿Y esta participación de Naciones Unidas a solicitud del gobierno? A solicitud del gobierno. Yo estoy convencida que Naciones Unidas no le va a decir que no, porque hay un programa dentro de la estructura de las Naciones Unidas que se dedican justamente, es un programa para el fomento de la paz y la democracia en los países miembros de las Naciones Unidas. Termino con el abogado Cruz Torres. Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad para que el diálogo continúe y para que haya acuerdos nacionales que le den satisfacción al pueblo y para que este país se encamine en su trabajo de buscar más empleo para nuestra gente, de haber mayor desarrollo social, de manera pues que todo el mundo tenga la posibilidad de desenvolverse libremente en este país. La coordinación, pues no hay que descartar que puede ser alguien que venga de fuera, o pueden turnarse la presidencia del diálogo los distintos sectores políticos y económicos y sociales que participen en el diálogo. Lo importante es llegar a esos acuerdos.
¿quién los va a ejecutar después si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente o se instala una constituyente? Es el Congreso de la República. ¿Y por quién está integrado el Congreso? Por los partidos políticos legalmente inscritos que lograron representación en las últimas elecciones. Bien, vamos a la última pausa comercial. Yo me despido de mis panelistas. A todos un buen año 2018. Yo los invito para que continúen con nuestra programación Las Mañanas del 5 a continuación aquí a través de la pantalla Líder de Honduras.